¿Por qué Bitcoin ha caído? ¿Puede seguir cayendo de cara a las próximas semanas? En caso afirmativo, ¿hasta dónde puede llegar esa caída? En este vídeo voy a ir respondiendo una a una todas estas preguntas para determinar qué es lo que puede pasar con Bitcoin de cara a los próximos meses. Bueno, ahora analizamos el riesgo de burbuja a corto plazo, pero primero me gustaría responder a la pregunta de por qué Bitcoin ha caído. Evidentemente no hay una única dirección, no hay un único motivo, o dos, o tres, es todo un conjunto de elementos que, pues bueno, disponen a que el precio suba o a que el precio caiga. Pero me gustaría hablar de dos puntos. Un primer aspecto más métrico, por así decirlo, y luego un aspecto más técnico. Ahora iremos a ello. Entonces, este índice indica cómo está comportándose el mercado en cuanto al número de criptomonedas que están subiendo o al número de criptomonedas que están cayendo. Entonces, de color azul tenemos acceso a la capitalización del mercado, la capitalización total del mercado de criptomonedas. Y en color rojo tenemos acceso a el índice de avance o retroceso, es decir, al número de criptomonedas que están cerrando positivo o al número de criptomonedas que están cerrando negativo. Entonces, fíjate cómo normalmente van de la mano. Cuando el número de criptomonedas que van subiendo día a día va incrementando, la capitalización total del mercado tiende a incrementar, y cuando pasa lo contrario, pues lo contrario, ¿no? Evidentemente. Entonces, es bastante curioso ver cómo recientemente, si vamos a los últimos datos, pese a que la capitalización del mercado de criptomonedas es la línea de color azul, vamos a centrarlo un poquito más, tiende al alza, fíjate cómo los mínimos cada vez son más crecientes. Quitamos un momento esta línea, la línea tiende al alza. Esto es la capitalización total del mercado de criptomonedas. Mínimos crecientes y máximos crecientes. Obviamente, dentro de un rango mayor, dentro de un entorno no demasiado positivo. Si nos venimos por aquí y vemos este gráfico de aquí, la capitalización total, evidentemente se mantiene en una estructura pues neutra, ¿no? No está en una tendencia bajista, pero tampoco está tan desarrollado como, por ejemplo, lo está Bitcoin, que está un poquito más por encima. Pero dentro de esa tesitura un poquito más en rango, los últimos días han sido claramente alcistas, claramente ascendentes. Por el contrario, si miramos qué es lo que pasa con las criptomonedas, tienden a caer. Hay un número de criptomonedas que tiende a irse para abajo antes que para arriba, con lo cual está habiendo ahí una clara divergencia donde, pese a que la capitalización del mercado va para arriba, en general las criptomonedas van para abajo. Y esto es únicamente del top 10. Con el top 20 pasa un poquito lo mismo, top 25, y con el top 100 se exagera aún incluso más. El top 100 de criptomonedas tiende a la baja, mientras que la capitalización tiende al alza. Entonces aquí tenemos ya un primer elemento o un primer argumento para determinar por qué el mercado está cayendo. Al final hay que ajustarse y puede haber deficiencias o ineficiencias, mejor dicho, dentro del mercado. De hecho, podemos ganar dinero haciendo trading porque operamos esas ineficiencias. El mercado es eficiente, tiende a ser eficiente, pero en ese proceso de eficiencia hay ineficiencias que nosotros podemos aprovechar. Entonces, independientemente de que en términos generales puedan formarse este tipo de divergencias o ineficiencias, el mercado se regula y se ajusta para volver a ser lo más eficiente posible, hasta que vuelva a haber otra nueva ineficiencia y los demás podamos aprovecharla, ¿no? Entonces, esto es un primer punto donde el mercado empieza a regularse. Un segundo punto es literalmente lo que ya hemos comentado en tantas otras ocasiones. No voy a desarrollarlo mucho porque al final es literalmente lo que ya hemos hablado en los últimos 15 vídeos, pero está claro que cuando tú muestras debilidad en el momento de pasar por delante de un máximo anterior, tienes un problema. La tendencia alcista, ¿por qué es tendencia alcista? O la tendencia bajista, ¿por qué es tendencia bajista? Porque no hay ni soportes, ni resistencias, ni máximos, ni mínimos, ni tonterías. El precio rompe todo, y que rompa todos los niveles te permite que haya una tendencia, ya sea alcista o ya sea bajista. En el momento en el que el precio empieza a tener dificultades para romper un nivel, no hay tendencia. Entonces, del mismo modo que en todo este recorrido a la baja estuvimos rompiendo todos los niveles, y no es que no hubiera niveles, teníamos claramente el nivel de los 43.000, ¡pam!, se rompió. Luego teníamos esta zona de aquí, similar a los 35.000, era una buena zona, muy importante, se rompió. Luego teníamos el soporte de los 30.000, también se rompió. Teníamos incluso la zona del máximo histórico anterior, también se rompió. ¿Por qué se rompieron todos esos niveles?
simplemente porque había tendencia, había dirección. ¡Ey! ¿Y qué pasó cuando intentamos romper claramente el máximo histórico anterior? Que sí que lo rompimos, pero ¿qué hizo el mercado? ¡Pam! Freno. Ineficiencia en esa tendencia a la baja, dificultad para romper niveles, falta de dirección, falta de fuerza, giro. Pues este es otro de los elementos, en este caso un elemento un poquito más técnico, que responde a la pregunta, ¿por qué Bitcoin está cayendo? Pero dentro de entender el motivo de la caída, podemos pasar a cuestionarnos lo siguiente, y es, ¿puede seguir cayendo Bitcoin? Bueno, para esto tenemos otro pequeño indicador u otra pequeña métrica que se llama riesgo de burbuja a corto plazo. Esto únicamente tiene en cuenta la media móvil o la bull market support band, mejor dicho, para determinar si estamos en un movimiento de burbuja o en un movimiento, pues, de lo contrario, ¿no? De sobreventa o de miedo o de ineficiencia a la baja o un movimiento bajista, etcétera, etcétera. Ya lo sabemos, ¿no? Los colores más cálidos tienden a indicar sobrecompra y los colores más fríos tienden a indicar sobreventa. Entonces, ¿qué es lo curioso? Lo curioso es que ahora mismo estamos en un punto donde, si te das cuenta, en toda la historia de Bitcoin, cada vez que el precio se ha situado en una tonalidad más tirando al azul, lo que ha sucedido es que no se ha quedado en un pequeño movimiento y luego ya se ha ido nuevamente por encima de 1. El nivel de 1 es lo que marca el punto, ¿no? Es lo que diferencia las tonalidades más cálidas de las tonalidades más frías. Pero lo interesante es ver cómo realmente cada una de las veces en las que el precio ha roto por debajo de esta zona de color azul o de este número 1, que es el punto intermedio, como digo, ha desarrollado un claro movimiento a la baja y no se ha quedado únicamente en un pequeño pullback. En todos y cada uno de los movimientos, evidentemente en tendencia bajista tendemos a tener colores más azules, en tendencia alcista colores más cálidos, pero y entre tendencias, aquí tenemos un momento donde el precio Bitcoin de color azul rompe claramente a la baja y se desarrolla un movimiento duradero de color azul. Vamos a revisar más puntos. Aquí tenemos otra estructura de color azul. No nos quedamos aquí, sino que el precio alarga ese movimiento. ¿Esto quiere decir que tenga que estar cayendo literalmente todo el rato? No, no quiere decir que ahora mismo Bitcoin, desde este punto de aquí, desde los 26.000, 27.000, tenga que irse ya directamente semana sí, semana también, semana sí, semana también, día sí, día también. No tiene que indicar eso, pero sí que puede indicar, o sí que indica, mejor dicho, que lo que va a suceder es que vamos a tener dificultades para romper y dar paso o continuación al movimiento alcista durante las próximas semanas, incluso meses, porque así lo marca la historia. Únicamente podemos determinar un punto recientemente, además, en el que el precio se puso de color azul, se puso por debajo de 1 y fue muy poquito y luego ya se dio la vuelta, ¿no? Aquí fue justamente en junio del 2023, hace unas semanas, donde ya en esa etapa final del movimiento correctivo, fue justamente aquí, por este punto de aquí ya se puso de color azul después de caer todo esto, pero ya continuó, ¿no? Pero es una situación diferente. Entonces, el tema es claro. La respuesta a ¿puede seguir cayendo? Es evidentemente sí. Evidentemente sí. No porque técnicamente ya haya indicios de ello, sino porque también métricamente, históricamente, nos hemos comportado de ese modo. Claro, una vez respondido y claro si la probabilidad es de que siga cayendo, entendiendo, como digo, que no tiene que ser semana sí, semana también, hasta que Bitcoin llegue a los 10.000 o hasta los 15.000. No me refiero a eso. Pero la pregunta es, oye, ¿y entonces hasta dónde puede caer? Bueno, para esto os traigo un nuevo indicador. Aquí lo tenemos, que marca un poco regresiones o bandas, mejor dicho, son como una especie de bandas de Bollinger. No son unas bandas de Bollinger, son indicadores de pago que ofrece TradingView y indican bastante bien momentos de máxima tensión y momentos de máxima euforia. Se va ajustando con el precio, es decir, no es una zona estática, es una zona donde si el precio sube mucho, ¿qué pasará con el indicador? Que acompañará. Si el precio cae mucho, acompañará también a la baja, ¿no? Entonces, ¿qué me gusta determinar? ¿Qué es lo que me gusta de esto? Me gusta que se toca la parte inferior en el momento en el que llegamos al final del mercado bajista. En el primer mercado bajista que tuvimos, o
mercado bajista, entre comillas. ¿Qué es lo que sucedió? El precio formó un doble suelo en esta zona o en esta banda inferior. Luego tuvimos un toque, no tuvimos el toque, es más, rechazamos para iniciar el mercado bajista, rechazamos para iniciar el mercado bajista. En este segundo mercado bajista, ya un mercado bajista al uso, es cierto que como tal no la tocamos, pero estuvimos muy cerca. Al final sabéis que no hablamos de niveles exactos, hablamos de zonas que pueden dilatar más o menos, ¿no? Entonces, no lo valoro como un toque como tal, pero sí que es cierto que lo valoro como dentro de la regla, dentro de lo que marca la historia. Aquí, en ninguno de los pullbacks que hicimos, pullbacks importantes, como por ejemplo esta caída de un 75%, en ninguno de esos pullbacks estuvimos ni tan siquiera cerca de poder tocarlo. Si tenemos en cuenta el cierre, en el momento de más bajo cerramos a un 56% de esa banda inferior. Y aquí, justamente con el cierre, cerramos a un 26%, es decir, bastante diferencia, ¿no? Entonces, luego, ¿qué es lo que sucedió? El mercado continuó con su senda alcista, evidentemente, rechazó la banda superior y nuevamente a la baja. ¿Qué hizo? Tocó la banda inferior y se dio la vuelta. Volvió a tocarla, correcto, por motivos evidentes, por motivos totalmente inesperados. Pero, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? Me estoy refiriendo a que el mercado rechaza la banda cuando finaliza el mercado bajista. Rechaza la banda inferior en el momento en el que finalizamos el mercado bajista y rechaza la banda superior en el momento en el que finalizamos el mercado alcista. Entonces, entendiendo un poco esta tesitura, ahora mismo es verdad que estamos en 19.000, la banda la tenemos literalmente en los 19.000 puntos, 19.585 aproximadamente, y el precio puede tender ajustarse, como hemos comentado, a buscar niveles inferiores, a atacar esos puntos, teniendo en cuenta que ya hemos rechazado la banda, que ya hemos finalizado ese mercado bajista, lo más probable es que no lleguemos a tocarla. Con lo cual, independientemente de que el precio o de que la banda se ajuste, es decir, si el precio cae mucho, la banda se ajustará, pero si cae mucho, no le va a dar tiempo a la banda a reaccionar. Pero bueno, podemos interpretar que lo más probable es que el precio no vaya a ser capaz de caer por debajo de los 19.000, porque si ahora mismo vamos tendiendo a la baja, la banda irá tendiendo a la baja también, del mismo modo que lo ha hecho en tantas otras ocasiones. Fijaros aquí qué es lo que sucedió. En un mercado muy similar, el precio iba tendiendo a la baja, pam, 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 y lo que primero era una banda en los 5.600 terminó siendo una banda en los 4.600, bajó 1.000 puntos. Entonces, el tema, claro, 1.000 puntos puede parecer poco, pero 1.000 puntos en cuanto a porcentaje significó un 38%. Entonces, ¿podría ajustarse un 38% la banda a la baja? Hombre, claro que podría ajustarse. ¿Podría significar que la banda en un punto determinado se situara en el nivel de los 16.000? Sí, ¿esto qué indicaría? Indicaría que la historia nos dice, que es justamente lo que he dibujado aquí, la historia nos dice que si ahora bajamos un 38%, que he puesto literalmente eso porque aquí lo marca, o sea, es un número totalmente aleatorio y al que no le tenéis que echar cuentas. Pero bueno, en el caso de que la banda se ajuste un 38% a la baja, porque el precio va tendiendo a la baja, no cae de manera agresiva por una noticia, no forma movimientos agresivos y directos, sino que va fluctuando debido a la falta de fuerza que hemos comentado anteriormente, técnica y métricamente hablando. Esto nos indicaría que el precio no debería caer por debajo de esos niveles. No deberíamos ni tan solo, evidentemente, acercarnos a los 15.000. Creo que dentro del peor escenario que podría suceder es totalmente imposible. No es totalmente imposible, evidentemente, no me malinterpretéis, pero es una forma de hablar. Pero al final, si todo sucede de manera natural, si no hay, evidentemente, noticias inesperadas como las que tuvimos en 2020, bueno, si van dándose noticias positivas y negativas y el precio va fluctuando de manera natural, el peor escenario posible, o uno de los peores escenarios posibles, siendo lo más realistas posible, valga la redundancia, es que la banda se sitúe cerca de los 16.000, 17.000. Y Bitcoin no debería tocar esa banda porque ya la hemos rechazado para dar paso a un mercado contrario a lo bajista. Entonces, la respuesta a la pregunta es muy difícil marcar. No es mi intención detectar o determinar una predicción. No es mi intención decir
El titular no va a ser ni en la miniatura, ni en el título, ni en mi boca, va a ser Bitcoin va a llegar a los 17.000 o a los 18.000, pero es cierto que un poco utilizando diferentes elementos técnicos podríamos llegar a interpretar que un escenario muy negativo sería que la banda se situara cercano a los 16.000, 17.000 puntos y que con lo cual Bitcoin no debiera ni acercarse a esos niveles, quedándose como muy bajo, redondeando a los 20.000, ¿no? Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí. Quería un poco estructurar diferentes preguntas, responder a diferentes elementos. ¿Por qué ha caído Bitcoin? ¿Puede seguir cayendo? ¿Hasta dónde puede seguir cayendo? Mi intención, como digo, no es marcar una predicción, no es dictaminar sentencia, es únicamente enseñarte qué herramientas puedes utilizar para un poco acercarte o aproximarte, al menos del modo como yo lo hago, a qué podemos esperar de cara a los próximos meses. Espero que te haya gustado el vídeo, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.